Un gusto saludarles. Nos encontramos en el nuevo programa de Construyendo Futuro. Nos acompañan la presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria, la compañera y amiga Jenny Sangurima, la presidenta del Foro Politécnico, nuestra compañera economista Betty Silva, Mauro Calderón y Alejandro Velasco, insignes miembros también del Foro Politécnico. En la entrega pasada comenzamos con la revisión de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Revisamos los considerandos, las cifras actuales después de 10 años de vigencia, la estructura de la norma, y nos encontrábamos revisando ya el primer título sobre el ámbito, objetos y principios, con algunas propuestas iniciales para el debate. El día de hoy continuamos con el título 2 sobre las formas de organización. Jenny. Muchas gracias a Víctor. Bienvenidos todos. Un gusto volver a estar nuevamente con ustedes. Como indicabas, Víctor, el día de hoy seguimos con la normativa tan importante para este sector productivo. Tenemos el título número 2 de la economía popular y solidaria en el artículo 8, que son formas de organización. Indica lo siguiente: para efectos de la presente ley, integran la economía popular y solidaria las organizaciones conformadas en los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como también las unidades económicas populares. Dentro de un planteamiento de estudio y debido a todos los pormenores que se han encontrado en las asociaciones, consideramos que es necesario argumentar dentro de este artículo que las mismas pueden ser de hecho o con personalidad jurídica, y se las reconoce con existencia de las organizaciones de hecho al amparo de esta ley, y es responsabilidad del ministerio a cargo prestar las facilidades para su registro, fortalecimiento y conducción hacia obtener su personalidad jurídica. Este es uno de los artículos que se le podría agregar o completar ese término para poder estar de una manera más concreta y poder facilitar ciertas situaciones dentro de la economía popular y solidaria. Tenemos en la siguiente plantilla que en el título 2 también de la economía popular y solidaria, en el artículo 9, la personalidad jurídica. Indica lo siguiente: que las organizaciones de la economía popular y solidaria que las organizaciones de la economía popular y solidaria se constituirán como personas jurídicas, previa al cumplimiento de los requisitos que contemplará el reglamento de la presente ley. La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del superintendente, que suscribirá en el registro público respectivo. Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre y no a nombre de sus socios. En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de socios y capital social serán fijados en el reglamento de esta ley, tomando en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones. Tenemos en el artículo 10 que el capital de riesgo y organizaciones mixtas indica lo siguiente: el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y de organizaciones mixtas de economía popular y solidaria a través de mecanismos legales y financieros idóneos. El capital temporal de las inversiones efectuadas por el Estado deberán ser previamente acordados, tanto en tiempo
cuanto en forma, privilegiando los procesos de desinversión del Estado en organizaciones donde es o será miembro asociado o socio en forma parcial, a favor de la y las comunidades en cuyos territorios tales emprendimientos se desarrollen, dentro de las condiciones y plazos establecidas en cada proyecto. Tenemos como estudio argumentar en que el incumplimiento de esta disposición se considera causal de destitución de la autoridad o funcionario responsable, previa notificación y observación correspondiente de los organismos de control. Tenemos en el artículo 11 la competencia desleal. Los miembros asociados y socios, bajo pena de exclusión, no podrán competir con la organización a que pertenezcan, realizando la misma actividad económica que ésta, ni por sí mismos ni por intermedio de terceros. En el artículo 12 de la información indica que para ejercer el control y con fines estadísticos, las personas y organizaciones registradas presentarán a la superintendencia información periódica relacionada con la situación económica y de gestión, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de la presente ley y cualquier otra información inherente al uso de los beneficios otorgados por el Estado. Tenemos en el artículo 13 las normas contables. Las organizaciones sujetas a esta ley se someterán en todo momento a las normas contables dictadas por la superintendencia, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias existentes. Consideramos que se debería de agregar las disposiciones tributarias, laborales y de seguridad social, así como las demás de similar objeto. Se adaptarán de manera especial y específica a las condiciones de la economía popular y solidaria. Tenemos en el artículo 14 sobre la disolución y la liquidación. Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de sus integrantes, expresada por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales establecidas en la presente ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social. Los resultados de la disolución y liquidación en forma documentada se pondrán en conocimiento de la superintendencia a fin de proceder a la cancelación de su registro público. La superintendencia podrá supervisar la disolución y liquidación de las organizaciones. Tenemos en la sección número 1 sobre las organizaciones del sector comunitario. Tenemos que en el artículo 15 sobre el sector comunitario. ¿Qué es el sector comunitario? Es el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales, o de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que mediante el trabajo en conjunto tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y autogestionada, bajo los principios de la presente ley. Tenemos en el artículo 16 que habla sobre la estructura interna, que las organizaciones del sector comunitario adoptarán la denominación, el sistema de gobierno, el control interno y representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión. Tenemos el artículo 17 que habla sobre el Fondo Social. Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del sector comunitario contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes de sus miembros, en numerario, trabajo o bienes debidamente avaluados por su máximo órgano de gobierno. También formarán parte del fondo social las donaciones, aportes o contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones,
En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, estos no podrán ser objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social que produjo la donación. Estamos bastante claros en este tema. Tenemos en la sección número 2 de las organizaciones del sector asociativo. Tenemos el artículo 18 que habla sobre el sector asociativo, que es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas, productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, autoabastecerse de materia prima con insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y autogestionada bajo los principios de la presente ley. Podríamos agregar a este artículo, mediante un estudio, que la simulación de asociación de economía popular y solidaria por parte de una empresa privada con fines comerciales y de lucro para obtener los beneficios de esta ley será perseguida y sancionada con los organismos de control sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que conlleve. Tenemos el artículo 19, una estructura interna, que es la forma de gobierno y administración de las asociaciones constarán en su estatuto social, que proveerá la existencia de un órgano de gobierno como máxima autoridad, un órgano directivo, un órgano de control interno y un administrador, que tendrá la representación legal. Todos ellos elegidos por mayoría absoluta y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. La integración y funcionamiento de los órganos directivos y de control de las organizaciones del sector asociativo se normará en el reglamento de la presente ley, considerando las características y naturaleza propicias de este sector. Tenemos en el artículo 20, que habla sobre el capital social, indica que el capital social de estas organizaciones estará constituido por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico. En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social materia de la donación. Perfecto, muy claro. Hemos avanzado bastante en cuanto a normativa, habla casos netos en el sentido de lo asociativo, y considero de que lo estudiado dentro de los artículos para agregar sería de mucha importancia. Muchas gracias, Jenny. Comentarios, aportes, sugerencias de los presentes, ¿no? Se ha hablado de las formas de organización de la economía popular y solidaria, haciendo énfasis en las organizaciones del sector comunitario y en el llamado sector asociativo, que como habíamos visto en la entrega anterior, son la mayor cantidad de instituciones dentro del sector económico popular y solidario. El gran porcentaje son las asociaciones. En la siguiente entrega sobre esto vamos a conversar sobre el sector cooperativo y su potencial de desarrollo a partir de la norma. Jenny, aquí me gustaría conocer tu experiencia como dirigente de asociación de economía popular y solidaria como parte del sector asociativo. ¿Qué han sido para ti estos primeros 10 años de vigencia de la ley? Llama la atención que muy pocos artículos hablan sobre el sector asociativo, específicamente del 18 al 20. 3 artículos hablan sobre el sector asociativo. Veremos en la próxima entrega que sobre el sector cooperativo es casi la mitad de la ley y hay pocas cooperativas. Y sobre el sector asociativo
que son las que más hay muy poca referencia en la norma. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, en cuanto a la normativa, como te habrás dado cuenta, hay ciertos espacios en donde deberíamos de poner concreta la terminología, porque da mucho a evadirla en cuanto a que se cumpla la normativa, porque hay ciertos términos en los cuales se podría evadir ciertas responsabilidades en materia de gobierno, en reglamentos, no se cumple a cabalidad, lastimosamente. Entonces, en el tema asociativo, bueno, las asociaciones, la estructura de la conformación de asociaciones se produjo a partir de un requerimiento para poder participar dentro de la contratación pública, que fue una de las mayores razones por las cuales se dio a conocer este sector de manera bastante amplia a nivel nacional. Y considero de que esto ayudó a que cada una de las unidades productivas se organicen de tal manera para que puedan conformar en ese grupo productivo en asociaciones y poder encaminar a un espacio mucho más amplio como es la producción en gran escala, ¿no? Considero de que fue una de las mayores ideas y de proyectos que se planteó en la manera productiva y que dio muy buenos resultados al comienzo, pero lastimosamente con cambios de gobierno ha existido cierta evasión de derechos que tiene el sector, ¿no? Y esto ha provocado que una u otra manera perjudique al sector no siendo visible y quitando ciertos espacios para poder producir y para poder tener ciertos beneficios. Porque como usted indica en la normativa, evidentemente se ve todo sencillo, se ve todo fácil, estar en el sector, pero las políticas públicas nos quedaron debiendo bastante en los gobiernos últimos en los que hemos estado, ¿no? Considero de que es algo muy necesario que estos planteamientos que se han estudiado lleguen a realizarse y vengan a integrarse completamente para poder estar en ese, eh, en ese lugar que deberíamos estar como sector productivo, ¿no? Así es, Víctor. De ¿Algo acuerdo. más? Sí, gracias por tu experiencia. Betty, eh, se ha, se ha tenido también el trayecto, ¿no? La historia en estos años de cómo le tocaba al Estado adaptarse a esta lógica de economía popular y solidaria, y desde lo tributario, laboral y de la seguridad social, como dice Jenny, también se evidencia que el Estado ha quedado debiendo. Por ejemplo, en las reformas de seguridad social hace un par de años, el IES se encontró con el problema de cómo afiliaba a los miembros de las asociaciones de economía popular y solidaria, quién era el patrón y quién era el empleado. Y sacaron una brillante solución. El presidente de la asociación, pongámoslo como patrono, y a los miembros de la asociación, pongámoslos como empleados. Y listo, el IES no tenía que adaptar nada, sino que simplemente tradujo las condiciones de la asociación a lo que tiene establecido para todos los demás. Hablábamos en Construyendo Futuro de las reformas tributarias. Una de esas, al inicio de este año, fue el abandono del régimen del RICE por el RIMPE, un nuevo régimen simplificado. Pero ahí viene una perspectiva de mezcla que hace el Estado de las lógicas de economía solidaria, de microempresas, de persona autónoma, de una serie de elementos, ¿no? ¿Cómo le ves tú y qué caminos crees que se podrían seguir? Gracias, Víctor. Yo pienso que uno de los grandes problemas que ha habido en nuestro país es precisamente que las normas se van creando de manera aislada. Y eso hace que muchas veces encontremos estas dicotomías o este caso incluso contradicciones en algunas normativas que si bien es cierto, por una parte tenemos la ley
que de alguna forma trata de fomentar lo que es la economía popular y solidaria, pero vemos que esto no se complementa con el aspecto legal, con el aspecto tributario, porque se está manejando de manera aislada. Entonces, cada quien trata de imponer sus normas, de adaptar lo que ya tiene a la norma vigente, ver cuál es el modelo o en qué encaja, en qué podría encajar. Pero no ha habido un estudio integral de cómo beneficiar, o mejor dicho, no ha habido el interés de cómo potencializar esta parte de la economía que es muy representativa, como lo hemos dicho. O sea, la cantidad de empleo, la cantidad de actividad económica que ha generado, no es reconocida como tal. Y ahí nos encontramos con estos cuellos de botella que en lugar de apoyar o de impulsar esta actividad, más bien generan ciertas limitaciones al momento, como decíamos, en el ámbito laboral, y que ya vienen incluso establecidos como compromisos y como responsabilidades. Entonces, en ese sentido, ya cuando nosotros vemos que se supera el aspecto netamente productivo, sino que vamos aquí a la aplicación de impuestos, a la aplicación de normas en el tema laboral, eso implica incluso el pago, el reconocimiento en términos monetarios, en donde se siente bastante afectado, porque por una parte se trata de impulsar estas actividades productivas, pero si tenemos la limitación en términos de asumir responsabilidades laborales y tributarias, que muchas veces quizá el propio negocio como tal no permite que asumamos esos costos, porque puede inclusive significar que no prospere el negocio y que eso sea una de las grandes limitaciones para seguir avanzando. En este sentido, yo también veo que ha habido como que esta falta de análisis, o mejor dicho, de interés por diferenciar claramente los distintos espacios productivos. Entonces, hoy en día vemos que cada vez más se intenta meter como en un mismo grupo todo lo que es el emprendimiento, el microempresario, la economía popular y solidaria, el aspecto comunitario, el aspecto corporativo, y a todos démosle un mismo tratamiento sin hacer la diferenciación respectiva. Allí pienso que hay que retomar y esto debería impulsarse, ¿no? Para que inclusive hoy que estamos hablando de que es posible que tengamos que afrontar una reforma laboral, por lo menos por ese lado se pudiese buscar alguna manera de ya reconocer al sector como tal. Y en el ámbito tributario yo pienso que allí se tiene que insistir, seguir insistiendo del reconocimiento que se le dé y el espacio que se le tenga que dar. Y que se tenga que diferenciar los distintos aspectos y cuál es el enfoque que se tiene, asumiendo la responsabilidad y más que nada demostrando la participación, la amplia participación o el significado que tiene dentro del campo económico estos distintos niveles de producción. Y por allí habría que proponer, o sea, creo que hay muchos espacios donde se tiene que proponer y donde se tiene que seguir insistiendo de que el trato debe ser diferenciado, debe ser claramente reconocido, con los beneficios y en este caso también con los aspectos tanto tributarios como laborales totalmente diferenciados para que se reconozca. O sea, es una modalidad de producción y muy importante y muy representativa dentro de la economía ecuatoriana, por lo tanto tiene que tener el tratamiento diferenciado como tal. Y de alguna forma también tratar de incentivar, o sea, el crecimiento que se dio a partir de la ley, el impulso que se dio a partir de la ley, no puede desaparecer y no puede morir hoy en día, más bien habría que fortalecer y más que nada pienso que después de una pandemia en donde hemos visto que el tema del trabajo, el empleo oficial, por así decirlo, el empleo formal, ha ido decreciendo, entonces es una buena alternativa de por dónde se podría buscar algunas oportunidades de trabajo, algunas oportunidades de empleo, de ingreso familiar, y por qué no, creo que es el momento oportuno para más bien tratar de impulsar y de fortalecer a este sector en vez de debilitarlo como se ha venido haciendo con la normativa que está vigente y con el tratamiento que de alguna manera se quiere decir un poco incluido con otros sectores en donde obviamente no se conoce, no se reconoce y a su vez tampoco se trata de impulsar a cada sector con las características que cada uno de ellos presenta y que por lo tanto debe ser un trato diferenciado. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde están las medidas de compensación por la afectación del COVID para la economía popular y solidaria? Absolutamente de acuerdo ahí. Hay mucho que ha quedado ahí pendiente. Jenny, para terminar esta parte, es una denuncia constante de las asociaciones el problema de la simulación, de las falsas asociaciones de economía popular y solidaria, que son empresas que se constituyen como asociación para recibir los beneficios que hay en contratación pública.
¿Cómo has sentido tú y cómo has visto tú desde la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil los controles de las instituciones adecuadas para esto? Sería la superintendencia fundamentalmente, quizás el SRI también. ¿Has sabido que hacen controles? ¿Son efectivos? Mm, No, Víctor, evidentemente ha habido una escasez o tal vez han hecho de la vista gorda ciertas entidades porque evidentemente a la actualidad no existe ningún tipo de regulación en cuanto a entidades, organizaciones, asociaciones fantasmas, solamente de nombre, de membrete, no existe ningún tipo de control de parte ni de la superintendencia, del instituto, todas las instituciones que estén para arreglar, reglamentar todo este tipo de cosas, no existe hasta la fecha. Hemos tratado entre nosotros mismos hacer ciertas denuncias para ver si ponen en consideración, pero a la fecha no han hecho nada, nada en lo absoluto. Y es un perjuicio para nosotros porque en la contratación pública al parecer va de manera, eh, los que le tocaron un tipo de contratación, vienen otros y así se van invisibilizando el resto, pero es de manera circular, ¿no? Va avanzando el otro y no hay ningún tipo de control en ese sentido para nada, para nada. Estamos prácticamente en total abandono en cuanto a las entidades públicas para poder normar este detalle, ¿no? No hay, y todos conocemos quiénes son asociaciones reales y quienes no son asociaciones reales, pero nadie hace absolutamente nada, solamente nosotros hacer denuncias, pero para pedirnos denuncias evidentemente tenemos que tener sustento físico para poder ser legal esa denuncia. Entonces, es bastante complicado el tema, ¿no? Es bastante complicado y bueno, estamos tratando de mantenernos como asociaciones debido a la situación económica que está atravesando el país. En contratación pública está bastante distanciada, se está yendo a otras maneras de contratación. Son a veces productos importados de mala calidad que vienen a competir con el producto de excelente calidad que tenemos aquí, las asociaciones legalmente constituidas y registradas y reales, las que estamos trabajando y las que tenemos evidentemente ese seguimiento de ciertas entidades que realizan en ocasiones. Entonces, es bastante compleja la situación, vuelvo y repito, las asociaciones y las pocas cooperativas que existen nos estamos manteniendo nada más, sosteniendo hasta ver qué ocurre más adelante, porque Entiendo. actualmente no existe ningún tipo de apoyo gubernamental. Entiendo. Entonces el apartado de control también es uno que tiene que ser bastante revisado a la luz de los escasos efectos, ¿no?, que ha tenido. Muy bien, con esto abarcaríamos la segunda entrega de la revisión de la Ley de Economía Popular y Solidaria. En la siguiente, pues, nos concentraremos en el sector cooperativo, que tiene una trayectoria importante en el país y en la región y que también ha sufrido unos efectos de la aplicación de esta norma de manera estructural y de elementos coyunturales como el COVID, cambios de gobierno, cambios de políticas, al igual que el sector asociativo y comunitario. Les agradezco muchísimo a Betty, a Alejandro, a Jenny por su acompañamiento en esta velada. Invitamos, como siempre, a todas y todos los que nos han podido ver y escuchar a poner sus comentarios, inquietudes, sugerencias y recomendaciones, que será un gusto recibirlas y interiorizarlas, ponerlas en práctica en los siguientes espacios de Construyendo Futuro. Muchas gracias. Gracias.